Bien, elevando siempre nuestro pensamiento a Dios, Padre eterno, dándole las gracias por este día maravilloso de vida, por habernos permitido disfrutar de sus bendiciones, por la alegría y felicidad, por la familia. Gracias por reunirnos esta noche para compartir nuestros conocimientos en la bondad y el amor del Maestro Jesús, pidiendo a la espiritualidad de mentores que nos protejan, nos asistan y nos irradien esas energías amorosas, esas energías curativas, que sanen nuestro cuerpo, sanen nuestra alma y nos den la armonía y la paz para llevar adelante la clase de hoy. Que así sea. Que así sea. Mediumnidad psicográfica o escritura directa. Algunos conceptos se pueden llegar a confundir entre lo que es la escritura directa y lo que es psicografía. La escritura directa nos dice que se da a partir del espíritu directamente hacia la materia, sin intervención del hombre o de la mujer. Desde la más antigüedad, la historia nos va a relatar, por ejemplo, en los evangelios, en el libro de la Génesis de Moisés, de que la uña de Dios escribió los 10 mandamientos. Hay algunos que contradicen y dicen, no, fue psicografiado por Moisés y fue Dios quien lo inspiró a escribirlo. Bueno, el hecho es que una escritura directa es del espíritu hacia la materia y una psicografía es con la intervención del ser humano hacia la materia. También nos relata los profetas y las síbilas, los oráculos, en especial el oráculo de Delfos, que es el más famoso que nos ha llegado en casi completo hacia nuestra generación, en la que como los espíritus escribían de forma directa sus mensajes. En el libro de Daniel vamos a encontrar que aparece una mano, se materializa una mano en la pared en plena fiesta del rey y empieza a escribir Mené, Tekel, Persín, y luego desaparece y queda la escritura. Hay algunas historias que nos cuentan que en los tiempos de la codificación de los años 1830, 1870, y hay algunos todavía mediums de nuestra época que tratan de hacer esa escritura directa. Colocan un papel en blanco, hacen su oración, invocan o evocan a un espíritu para que escriba sobre el papel y dicen, no me consta, dicen que aparece al día siguiente escrito el papel con la tinta y el color del lápiz que han colocado. Alguna vez se me ocurrió hacer esa prueba cuando empezaba mis estudios de lo que es la doctrina espírita y no me apareció ninguna escritura hasta el día de hoy. Ahí está mi papelito con mi lapicero en la mesita. Bueno, como todos saben, las primeras escrituras empezó a hacer a través de golpes, a través de cestitas, hasta que el estado evolutivo del hombre empezó a hacerse tan sutil que el espíritu empezó a prestarse el brazo del medium y empezar a escribir sus mensajes, sus libros, sus dictados, sus cartas. Pero como toda mediumnidad en desarrollo, hay que ver las ventajas que tiene el ser medium psicográfico, porque es entrar en contacto con la espiritualidad superior.
entender esos conocimientos que nos trae y tener esa afinidad y esa vibración de poder prestar tu brazo para que esa energía superior empiece a moverlo y a escribir letra por letra los mensajes que tienen o los libros que tienen para dictar. Recordándole siempre que cuando es una psicografía, el espíritu escribe con su letra. Por eso es que en la historia de Chico Javier, cuando los eruditos empiezan a investigar para ver la falsedad de Chico Javier y su mediumnidad, empiezan a analizar más de 22.000 cartas que Chico Javier había escrito a diferentes personas, madres, familias y todo lo demás, y en diferentes idiomas también, no solamente era portugués, también escribió en italiano, en inglés y diferentes idiomas. Y los grafólogos determinan de que la letra de carta que daba Chico Javier era la misma de la persona que cuando estaba encarnada había escrito también, sea un cuaderno, sea sus notas, sea otra carta. Era lo mismo. Y entonces determinaban, obviamente sin saber, determinaban que la una escritura que daba era la misma que la escritura que había hecho la persona, obviamente sin saber que había desencarnado. Entonces decían, estas dos cartas son escritas por la misma persona, porque tiene la semiótica, tiene la misma forma y hasta firma igual. Entonces no había dónde perderse. Ya después se enteraban de que la carta que le habían dado había sido psicografiada por Chico Javier de una persona que ya estaba muerta hace algún tiempo atrás. Es así también ese libro de Más allá del Parnaso, que lo escribe Humberto de Campos, y su viuda va a reclamar los derechos de autor porque un grafólogo le dice, es el libro de tu esposo. Entonces te reclama los derechos de autor en un juicio. Obviamente no lo va a ganar porque los derechos de autor se dan cuando la persona está viva, o sea, encarnada aquí, no cuando ha fallecido y ha dictado algún escrito por otros medios. Entonces hay ventajas bastante buenas de practicar la psicografía y tratar de adquirir este don en nosotros mismos, sí. Pero para eso hay que prepararnos, tanto mental, emocional y físicamente. Porque esas energías, por muy superiores que sean, siempre nos van a afectar. Por más que los ángeles, los mentores bajen su vibración para estar casi al mismo nivel que nosotros, siempre van a estar un poquito más arriba. Y esa energía de más que vamos a ir adquiriendo en estos contactos, pues va a ir afectando si no nos sabemos cuidar. No realizamos las limpiezas, la descarga energética que debemos realizar después de una comunicación espiritual, en nuestro cuerpo, por esa acumulación energética de más, va a empezar a tener problemas que nuestro cuerpo físico lo va a manifestar, como dolores de cabeza, mareos, dolores hasta en el estómago, en el plexo solar, una pesadez del cuerpo. Nos va a pasar también como si nos estuviera pasando corriente de la cabeza hacia los pies. En fin, los síntomas son muy, muy variados. Pero eso es porque nosotros no tomamos ese cuidado de cuidarnos a nosotros mismos. Siempre después de un contacto espiritual hay que soltar las energías, hay que hacer la limpieza de nuestro cuerpo. La técnica de limpieza, la mejor que ustedes dominan, es la más correcta.
Entonces, ya sabiendo esa parte de cuidarnos y las ventajas que tiene de poder escribir esos mensajes de luz, que llevan esperanza, que llevan fortaleza, que pueden dibujar una sonrisa en una persona que está pasando un mal momento, en que a través de esas energías superiores que uno adquiere por estar en contacto con la espiritualidad superior, puede transmitir en un abrazo a una persona que está en un momento de tristeza, de soledad, de angustia, reconfortándole, reequilibrando sus energías en el bien y dándole nuevamente ese norte hacia la felicidad, hacia la tranquilidad. Pero hay un riesgo también el empezar a practicar. Como toda mediumnidad, no es conveniente el forzarlo. Una cosa es practicar, que yo diga, bueno, voy a empezar a practicar a ver si puedo psicografiar, y me agarro mi lápiz y empiezo a relajar mi brazo, todo eso. Pero ya empecinarme en decir, no, hoy voy a escribir, hoy voy a psicografiar y empezar así a presionar a mí mismo y presionar al plano espiritual para que se contacte conmigo a través de la psicografía, es un error grave. Eso no se debe hacer. Porque si un espíritu de luz no está viendo que tú estás en condiciones para hacer una psicografía, ¿quién va a tomar su lugar? Un espíritu de baja vibración. Hay historias que nos cuentan que dice que había una persona en un centro X espírita que quería psicografiar y empezó a presionarse tanto y a pedir en oración y en su ambiente mismo, voy a psicografiar hoy, que de repente su brazo se movió y empezó a escribir. ¿Y qué escribió? Muérete. Un espíritu obsesor se hizo presente y la tuvo que pasar muy, muy mal, porque hasta hacer el trabajo de desobsesión lleva tiempo. Una desobsesión no es de la noche a la mañana o una sola sesión, lleva meses y a veces toda la vida el poder soltar a un espíritu obsesor. Entonces no es bueno presionarnos a nosotros mismos ni presionar a la espiritualidad superior ni al plano divino de que nosotros queremos tener ese don siempre. Si se nos da, naturalmente se nos da, y si no, pues ya tendremos la oportunidad en otras encarnaciones el poder psicografiar. ¿Y cuáles son los síntomas que tenemos un medium que va a psicografiar o tiene esa facultad de psicografiar? Han visto la película de Divaldo, ¿no? Es el más clarito que nos muestra. Adormecimiento del brazo, una especie de corriente que pasa del hombro hacia los dedos, esas ganas de querer escribir. Son los primeros signos o síntomas de una persona que está teniendo ese llamado del plano espiritual a la psicografía. Y el siguiente paso que tiene que hacer un medium que está teniendo estos principios de llamado a la psicografía es mantener la calma, la tranquilidad, el equilibrio. No debe exagerar en sus emociones, decir, voy a psicografiar, sino mantenerse tranquilo, relajado, sabiendo que el mensaje no es suyo, sino de la espiritualidad que está viendo en él o en ella un instrumento para dar un mensaje o escribir un libro o escribir su propia historia. Hay espíritus que cuentan su historia. No te dan libros, no te dan mensajes para nadie, simplemente cuentan su historia. De cómo fue su desencarne, si sintieron dolor, si sintieron paz, si sintieron todas esas emociones que sintieron en el momento final de su existencia corporal y ese despertar a la vida espiritual. Y como ellos también cuentan de que nunca estamos solos en ese momento, siempre está tu ángel de la guarda,
está un familiar, están algunos amigos que te antecedieron en el camino, para darte la confianza y la tranquilidad de este momento de transición. ¿Hay espíritus de niños que se comunican? Sí. El hecho de que un niño haya desencarnado y tú digas, no sabe escribir, no era de 2 añitos. Recuerda que el año es para el cuerpo, el espíritu no tiene edad. Entonces ahí, en ese estado de niñez, en el plano espiritual, hay también colonias para donde van a llegar los niños en primera instancia. Luego, una vez que se estabilizan, van a ser trasladados ya en la forma que deben tener a la residencia permanente. Había una mamá que preguntaba y decía, mi hijo ha fallecido, ya son 2 años, quisiera saber qué es de él, puedo hacer algo por él. Yo sufro y lloro mucho, obviamente, no el dolor de una madre, de un padre nunca se compara cuando pierde a un hijo o una hija. Y bueno, en sesión mediúmnica se contactó con el ser espiritual y él contaba, siento soledad, a pesar de que aquí está mi tío, está mi tía, está mi abuela, que me quieren mucho, pero en mi ser siento el grito de mamá, su angustia, su dolor, y me pongo a llorar. ¿Había algo que esta señora podía hacer por su hijo? Claro que sí. Calmar ese dolor, tratar de resignarse, y en los momentos de soledad, de dolor, en que sus lágrimas iban a brotar, no hacerlo con esa desesperación, en esa angustia. Por eso siempre se les recomienda, cuando uno recuerda a un ser querido, hacerlo en la gratitud, para que esas energías, esa voz que ellos sienten en su corazón, sea una voz que los aliente a estar allá y no que los desespere el volver aquí. Uno de los medios psicográficos que tenemos aún hoy en vida, Divaldo Pereira Franco, nos ha escrito bastantes obras. Bastantes reflexiones que nos hablan y nos comprueban la inmortalidad de nuestra alma. ¿De qué nos espera cuando nosotros trascendamos de esta vida a la siguiente? ¿Qué nos espera ya? Algunos preguntan, ¿nos esperará el amor? Por supuesto que sí. Si nosotros desencarnamos y hemos vivido en amor, allá nos espera el amor. Si nosotros en esta vida nos esforzamos por hacer el bien, el compartir, el transformar esas vidas y transformar nuestra propia vida, ¿tenemos que preocuparnos del umbral? No, porque el umbral no nos va a esperar a nosotros, porque nosotros estamos viviendo en la alegría, en la armonía, en la dulzura. Estamos viviendo en el bien. ¿Qué nos va a esperar al otro lado? El bien. Entonces no tenemos por qué preocuparnos de las zonas umbralinas. ¿Quiénes nos van a recoger allá en la otra vida? Aquellos seres que nos quieran, que nos aman. Hay muchos seres que no nos han acompañado en esta encarnación, que se han quedado allá en el plano espiritual. Ellos también nos están esperando a que terminemos nuestra jornada y hacerlo bien para regresar y darnos la bienvenida. Es lindo recoger mensajes
Preguntan. Por supuesto que sí. Porque un mensaje no solamente trae un conocimiento del plano espiritual superior, sino que trae esa energía de la bondad, esa energía de la esperanza. Te trae esos mensajes con esa dulzura que te lleva a moverte a ti mismo, a envolverte con esa luz, en esa benevolencia, de comprender a ambas humanidades. Que un hermano espiritual puede traerte un mensaje material, era una de las cuestionantes de los peritos que investigaron las cartas de Chico Javier. Por supuesto que sí, un espíritu que por un X motivo en vida no pudo dejar claro las cosas materiales y se llevó ciertos secretos al otro lado y la familia necesita saber esa verdad, va a venir a decir, he guardado tal cosa en tal lugar, en tal caja está este documento. O a veces también vienen a decir, he guardado cierto dinero en este número de cuenta, en tal banco o en tal cooperativa está. Y la familia va y constata de que sí hay esa cuenta, hay esa cooperativa y hay ese dinero. Y obviamente lo vas a recoger. Pero esa es una cosa que debemos saberlo diferenciar. Cuando un espíritu se lleva algo que no pudo decirlo por X motivo aquí y se fue con esas ganas de decirlo al otro lado, va a venir a contarnos otra vez. En la pandemia pasó eso a muchas familias. Había una que atendimos que decía, mi esposo quería decirme algo, pero como estaba entubado, solo veía sus ojos y su desesperación de quererme decir algo y no sé qué me quería decir. Tiempo después, el esposo vino, se contactó con el medium en una sesión mediúmnica y dio su versión. Y tranquilizaba a su esposa, decir, yo nada tengo que perdonarte, porque en el amor no hay errores, no hay faltas, no hay ofensas, simplemente se disfruta la felicidad. Y en mi saco de tal color he dejado una libreta de un banco y ahí está un dinerito para ti, para que continúes la vida. Y se retiró. Hay ese tipo de mensajes, pues sí, hay. También hay casas donde por apegos los espíritus se han quedado en ese apego de cuidar su casa. Como nos dice el libro de los espíritus, un espíritu simplemente se enfoca en aquello que quiere ver. ¿Sí? Y entonces está en eso de cuidar la casa, de cuidar la casa, de cuidar la casa, y nos psicografían también ese mensaje, o nos dictan. Estoy cuidando mi casa, porque se lo voy a heredar a mi hija o a mi hijo, y dan. Y obviamente después del adoctrinamiento, de hacerlo entender de que ya está en el plano espiritual, van a dejar ese hogar libre de la espiritualidad que está ocupando. Pero en esas comunicaciones también nosotros podemos tener
dictados o psicografías de personas enamoradas del plano espiritual. Recuerden que el amor no termina con la muerte. Esos sentimientos que llevamos se llevan también al otro lado. Y sí, un enamorado, un esposo enamorado, una esposa enamorada, sí puede transmitir esos sentimientos también. Hay muchas veces que en ese cariño que tienen, en mi caso, por ejemplo, a mí que no me gustaba las poesías, y en mi formación evangélica, pues a mí me gustaba más la música, obviamente, cristiana, ¿no? Pero en estos contactos que uno tiene con la espiritualidad, en esa diversidad de formas, de conocimientos, de vivencias que tiene cada uno, el que te den esos mensajes poéticos te lleva a moverte tus sentimientos y decir, wow, yo que no tenía esto, que a mí me faltaba expresar o moverme o conocer. La mediumnidad psicográfica es una mediumnidad noble. Porque no solamente va a llevar al medium a sentirse satisfecho por hacer una obra de bien, sino que va a llevar esa tranquilidad a las familias, a las personas que están esperando ese mensaje. Hay a veces que un mensaje del plano espiritual queda con esos signos de interrogación y no hay otro mensaje que complemente. El medium jamás debe desesperarse de decir, aquí falta algo, a ver, buscaré otra vuelta a este espíritu, a ver cómo termina esto. No. Si el espíritu va a desear continuar, va a venir y va a dictar otra vez, o va a psicografiar otra vez. Pero si el espíritu desea dejarlo así, simplemente hay que respetar su decisión. La familia a veces queda con esas preguntas, de decir, ¿y qué más hay? Siento que falta algo a esta comunicación. Y tú en la serenidad de tu alma tienes que decirle, tranquila, en un momento continuará. Si no es en esta vida, ustedes cuando estén allá se reunirán y le preguntarán de persona a persona, de espíritu a espíritu, ¿qué continuaba esto? Había una pregunta que me hacían y decía, ¿no? Nosotros tenemos, o sea, ella dejó terreno, dejó auto, dejó esto, dejó la moto y cosas así. ¿Qué tenemos que hacer con esto? ¿Cómo dividimos entre nosotros esto? ¿O quería dejar a alguien en especial? Vamos a respetar lo que ella decida. Puede preguntárnoslos. Yo obviamente les decía, cuando el espíritu venga, voy a hacer la oración y cuando venga, no sé en qué tiempo, si es que viene, se hará la consulta. Bueno, tiempo después se presenta el espíritu y da su versión. Y cuestiona, ¿por qué me tienen que poner a mí a decidir cosas materiales que ya no me competen el hacerlo? ¿Por qué tienen que cargarme a mí cuando yo ya me despojé de todo aquello? Hay espíritus que así se desligan de los lazos de la materia
para continuar su proceso evolutivo sin ese lastre, sin ese obstáculo que es el apego. Hay espíritus que miran lo que pasa acá en la tierra, como nos dice la doctrina espírita, ¿no es cierto?, en el libro de los espíritus. Ellos siempre están, muchas veces, pendientes de lo que estamos haciendo. Para ellos no hay fechas, no hay que es el día de la madre, que tengo que ir a verlos, o que es mi cumpleaños, voy a ir. No hay eso. Para nosotros como encarnados sí, pero para ellos ya no. Ellos vienen porque sienten nuestras emociones, sienten nuestros sentimientos, sienten si estamos llorando o estamos felices. Y por eso es que se comunican con nosotros o vienen a vernos. Había un hermano espiritual, los primeros meses, podríamos decir, de su desencarne, preguntaba: ¿por qué mi esposa va y llora en este lugar? Para ellos el cementerio no es el cementerio que vemos. Para ellos son edificios, tipos rascacielos, así enormes, altos. Y él se preguntaba: ¿por qué mi esposa llora ahí? Si eso no es nuestra casa. Ni siquiera conozco ese lugar. ¿Por qué siempre va y llora ahí? Entonces nosotros tenemos que aprender a comprender cómo ellos ven nuestro mundo desde el plano espiritual, cómo entienden nuestros sentimientos. Y para ubicarnos mucho mejor en esta parte de lo que es la vida espiritual y cómo ellos se van a comunicar con nosotros, sería lindo el estudiarlo, los 16 libros que André Luis dictó a través de la psicografía de Chico Javier. Porque es la vida del plano espiritual mirado hacia el plano material. Y eso nos va a ayudar a tener más luces en comprender y entender cómo se da este fenómeno de la mediumnidad en sus diferentes variedades que hay. Nick Hibusik decía: el peor mal no es no tener manos ni piernas. El peor mal es tener miedo, porque el miedo te estanca. El miedo evita que tú avances. El miedo evita que tú te realices. Evita tu progreso, tu iluminación. Evita hasta relacionarte bien con las demás personas. Frustra tu vida, llena de oscuridad, de penumbras, de incertidumbres. Nosotros en este proceso que tenemos de encontrar nuestros dones mediúmnicos y desarrollarlos, seamos serios en nuestro propio análisis. ¿De qué facultades estoy vestido, he venido con qué facultades a esta vida? ¿Qué facultades yo puedo desarrollarlos y hacerlos realmente ostensibles, que la espiritualidad superior pueda usar? No simplemente nos encerremos en querer ser una sola cosa. Yo voy a ser clarividente, yo voy a ser clariaudiente, yo voy a ser psicografista, yo voy a ser esto, no. Sino que desarrollemos todas las mediumnidades, todos los dones que están a nuestra disposición. Y eso nos va a ayudar a ampliar nuestros horizontes.
y a comprender que hay algo más allá de lo que nuestros ojos físicos ven. Que más allá de las cosas ordinarias que vivimos, se encuentran las cosas extraordinarias, las maravillosas. Y entre esas cosas maravillosas es esta facultad de poder escribir los mensajes que vienen del plano espiritual. Tú no te asustes si tienes mensajes de los hermanos de mucha luz. No te fascines por él, pero tampoco le tengas miedo a los mensajes de los hermanos de baja vibración. Cuando te narran cómo sufren, cómo sufrieron, qué dolores llevan, cómo a veces tuvieron envidias en ciertos momentos de los seres que eran más felices que ellos. Y esa envidia los torturaba, hasta que comprendieron que simplemente despojándose de aquellos sentimientos bajos, ellos podían alcanzar la tranquilidad, la paz y envolverse con esas luces que lo divino tiene para cada uno de nosotros. En esos momentos de meditación, momentos de oración, pide a tu ángel de la guarda, a tus mentores, a tus guías, si tú estás listo para poder recibir los mensajes del plano divino, del plano superior. Pregunta también si tú estás listo para recibir los mensajes del plano de baja vibración. Y si ellos te dicen que sí, entonces prepara tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional, prepara tu cuerpo mental, para que en la unicidad de los tres cuerpos tú puedas contactar a los seres y puedas transmitir sus mensajes. Sea dictado y tú lo escribas con tu propia letra, o sea psicografiado y prestes tu brazo para que aquel ser pueda escribir con su puño y letra. O tengas esa facultad de emanar tanta energía que puedas materializar al ser espiritual y él directamente, sin tu intervención, pueda escribir sus propios mensajes. Todo está en aceptar que tenemos un alma, un espíritu inquebrantable, dispuesto en buena voluntad a seguir ascendiendo, a seguir mejorando. Toma la decisión hoy y prepárate para recibir esos mensajes que tiene vida, que tiene esperanza, pero ante todo tiene esa luz que te da la inspiración a continuar progresando. Si tienen alguna pregunta, consulta de esta mediumnidad, adelante. ¿No? Bueno, si tienen algún rato les sale alguna dudita, mandan por el grupo. O al personal también, igual se les va a contestar sus dudas, sus inquietudes. Lo importante es no dudar, no quedarnos con esas interrogantes en nosotros mismos, porque de eso, de esas interrogantes, de esos vacíos que se generan en nosotros, la espiritualidad de baja vibración va a usarlo
en nuestra propia contra cuando tengamos una comunicación con ellos. Y hoy en los trabajos de mediunidad también se da. Alguna vez recuerdan que les comentaba, ¿no?, de una amiga que entró en contacto verbal con el espíritu que estaba incorporado en otra medium. Y por ese sentimiento de amargura que había en ella, el espíritu aprovechó para darle casi el golpe de gracia. Porque después de esa sesión no se volvió a presentar a ninguna otra sesión más hasta el día de hoy. Entonces no demos esas puertas de ingreso a que nuestros hermanos de baja vibración pues nos puedan tocarnos, hacernos dudar, ponernos ese obstáculo en nuestro avance. Despojémonos de toda duda, de toda incertidumbre y llenémonos de la certeza, de la convicción de que todo lo que recibimos, de que todo lo que pensamos, de que todo lo que contestamos, a pesar que pensamos que estamos hablando con nosotros mismos, simplemente estamos hablando con ellos. Por eso es que nos dicen, ¿no?, el espíritu trata de ocultar cosas, pero al final termina diciéndolo. Que Dios en su infinito amor nos guíe, nos permita avanzar con seguridad, inspirando a nuestros mentores que nos den más luces, más energía, que nos inspiren a recibir estos mensajes con amor y a transmitirlos en la pureza doctrinal, que lleve paz, que lleve armonía, que lleve dulzura, que lleve esperanza. Agradeciendo al Maestro Jesús que nos permite compartir esta vivencia que cada uno de nosotros tenemos, pidiéndole que nos ayude a hacerlo más esclarecido, a hacerlo más fuerte, para que podamos transmitir en la verdad, como un canal limpio, fluya todo ese conocimiento superior hacia nosotros y de nosotros hacia nuestros hermanos que nos acompañan. Que la espiritualidad de mentores siempre nos amparen todos los días de nuestra vida y que cada segundo que nosotros entremos en contacto con nuestros hermanos espirituales siempre estemos protegidos, guiados por ese amor que ellos tienen hacia nosotros y nosotros tenemos ese mismo amor hacia ellos. Ampáranos siempre, guíanos en tu luz de amor, que así sea. Que así sea. Que así sea. Hermano Juan, quería hacerle una preguntita. Adelante. Esa señora que se conectó con los espíritus de bajas vibraciones y no volvió a ver. ¿Qué le hicieron? ¿Qué pasó con ella? ¿Qué es lo peor que te puede hacer un espíritu de baja vibración? Se acerca porque tú estás en baja vibración, digamos, en pena o en tristeza. ¿Qué estado más genera baja ¿Qué vibración? pasa? O sea, ellos pueden usar todo en tu contra. En este caso, ella usó su tristeza, su amargura de la persona para bajarle más la autoestima y decirle, ¿a quién consuelas si tú estás así, con esa cara? ¿A quién piensas que vas a decir, sé feliz, si tú estás llena de resentimientos?
tú no sirves para decir una palabra alegre, no sirves para hablar conmigo. Y eso lo bajó en la autoestima, en su facultad mediúmnica, en todo. Y ella, cuando se habló ya con el director del grupo, ella dijo, no me siento preparada para continuar este trabajo, mejor me retiro. Profe, pero nosotros que digamos somos un grupo de espiritual, tenemos también una forma de protegernos entre nosotros o pensar de repente en una o en otra persona. Estamos unidos, ¿verdad? De una u otra forma. Debemos estar ¿Correcto? unidos. O sea, claro, el hecho de reunirnos tiene ese objetivo de que cada uno de nosotros pueda sentir lo que la otra persona está sintiendo, de generar una misma energía entre las 5 o 6 personas que nos reunimos, una misma energía, una misma vibración y una misma sintonía. Ese es el objetivo por el cual se dan las clases presenciales y las prácticas presenciales. Si no, para mí sería fácil agarrar y decirles, bueno, pónganse en posición de meditación, cierren sus ojos, lo hagan o no lo hagan, pues a mí me estará valiendo porque estoy lejos de ustedes. Pero en una presencial uno ve si está concentrada, está distraída, qué errores está cometiendo al mover las manos, si lo está haciendo correctamente o no. Entonces todo eso se corrige a través de esa generación de esa energía única en un solo grupo. Y es lo más recomendable. Allan Kardec, cuando va a codificar el libro de los mediums, nos va a decir, reúnanse en pequeños grupos que no pasen de 10. Reúnanse siempre, oren juntos, mediten juntos, practiquen juntos, estudien juntos, para que los mentores se manifiesten en el grupo y se genere esa unicidad de pensamiento, sentimiento y acción. Entonces, esa es la protección que debemos generar. La mejor protección es esa. Cuando un espíritu se te está queriendo hacer la burla al medium, no necesariamente a ti, a un medium, el otro sienta eso y automáticamente vaya en auxilio de la otra persona. Y entre ambos, pues controlan la entidad que se está comunicando, los equilibran y lo ayudan. ¿Me entiendes? Por eso es que es importante el reunirnos, el practicar juntos, el estudiar juntos. Por eso es que mediumnidad, Allan Kardec nos va a decir, no se practica mediumnidad en soledad. La mediumnidad se practica en relación con las demás personas. Y en todos los otros centros hacen lo mismo. En el Centro Amalia, lamentablemente, como les digo, nunca nos hemos podido reunir, mientras yo estaba también ahí trabajando, nunca nos podíamos reunir en grupo ni para hacer una oración. Nunca nos pudimos reunir. Nos reuníamos para trabajar, pero en las diferentes vibraciones que éramos, en los diferentes pensamientos, emociones, nos poníamos a trabajar así. Y obviamente cuando un espíritu se manifestaba en contra de uno, pues la reacción, hasta que el otro reaccione, ya el daño estaba hecho. Y eso es lo que tratamos, por experiencia ya, de evitar en nuestro grupo. De que las personas que están practicando mediumnidad sean un equipo, con un solo sentimiento, una energía, una vibración y una sintonía. Una sintonía que una al grupo mediúmnico con el mentor y el mentor al grupo mediúmnico. Por eso es que, por ejemplo, ahí dicen, ¿no? En una casa espírita en Colombia, Vivaldo Franco, que estaba dando conferencia allá, pide
asistir a una sesión mediúmnica de la Casa Espírita allá en Colombia. Y el director de la casa primero le dice que no, pero a insistencia de los mediums le dice que sí. Y Divaldo entra a la sesión mediúmnica. Si todos queremos a Divaldo, sabemos lo superior que es la energía y todo eso, sabemos. Pero una energía superior también afecta a una energía inferior, porque no todos estamos al nivel de Divaldo. Claro. Entonces, ¿hubo una desarmonía energética? Por supuesto que sí. ¿Hubo puertas que se abrieron a otras entidades? Claro que sí. Por eso es que, mira, cómo Divaldo ocasionó una desarmonía en un grupo mediúmnico, a pesar que él es un espíritu muy elevado. Eso nadie lo niega. Pero los mediums que trabajaban en esa casa espírita no estaban a ese nivel, eran un poquito más bajo, y se ocasionó esa desarmonía. Por eso es que un grupo mediúmnico siempre debe ser un grupo cerrado. Los que participan, participan ahí. Y los que no participan, pues no participan, para evitar manifestaciones de entidades que no están en el programa de esa sesión mediúmnica. Son cuidados que hay que tener siempre, no por cariño, no por, no sé, por más que todo por cariño, permitamos que alguien venga y tome parte de una sesión mediúmnica, se desarmonice, por más elevado que sea. Gracias, Pro. O sea, constantemente, cuando estamos con nuestros compañeros, hay que también apoyarlos a ellos con nuestros Hay que pensamientos, apoyarnos juntos, ¿no? hombro a hombro, como decimos. Porque si, digamos, digamos, me mirara y dijera, no, tengo que ayudarla a ella, le estoy considerando que está inferior a mí, ¿me entiendes? En cambio, si yo miro a la otra persona y le digo, bueno, vamos a trabajar así, entonces estoy ocasionando un equilibrio de energías, sin menospreciar a la otra persona y sin autoelevarme yo mismo. Entonces la ayuda es en comprensión, en Profe, entendimiento. pero cada uno de los compañeros tiene diferentes dones o habilidades o esencias como persona, ¿no ve? Entonces, uno, uno percibe esas cosas, ¿verdad? Y en esa esencia es que uno reconoce la fuerza que tiene cada persona. ¿Está bien lo que digo o no sé? No está bien lo que dices, pero ahí entra el trabajo por eso. Yo siento cómo está una persona, cómo está la otra, te siento todo. La pregunta es ahora, ¿cómo yo voy a integrarme a esa energía? ¿Cómo yo voy a hacer que cada energía que está fluyendo Ajá. ¿Y se cómo? empiece a armonizar en una sola energía? Ajá. Ese es el trabajo de grupo. Ya. Entonces, estamos ya, cada uno diferente, diferente fuerza, unos más fuertes, otros menos, y todos tenemos entonces que pensar en qué. En armonizar. Ay, ay, Y ay. claro, por ejemplo, digamos, en tu caso, tú tienes un hijo medium, en desarrollo, natural, vidente, unas energías muy superiores que fluyen a través de él. La pregunta es cómo tú vas a armonizar con él para que la energía sea uno solo entre tú y él y de él en ti. Bueno, yo siempre oro El- y siempre le paso en la noche, lo acaricio, le deseo lo mejor, pido que por él
todos los días y también cuando lo abrazo, eh, le deseo todo lo mejor y que me lo cuiden. Y yo siento las cosas que mi hijo siente cuando está Claro, triste. sientes. Ahora, el trabajo es que tú debes elevar tu vibración, debes elevar tus conocimientos, debes aumentar tus emociones en el bien, para que tu energía esté tan alta como la que es de él. Ya, ya. Entonces, ¿qué te está inspirando tu hijo? A mejorarte, a estudiar más, a entenderte a ti misma. Más que entenderlo a él, tienes que entenderte a ti misma, Claro, claro. conocerte a ti misma, el ver tus facultades, tus deficiencias, tus virtudes, y teniendo las virtudes, pues empezarlos a trabajar para que se hagan más sólidas, más esclarecidas y mejores. Y ahí es donde vas a equilibrar tus energías ambos. Ya no van a ser mamá, hijo, sino van a ser dos seres espirituales en una misma vibración, en una misma sintonía, en una misma comprensión. Es ahí donde se genera la felicidad de la familia también. Es ahí también donde se va a sentir la felicidad de grupo. ¿Me entiendes? Sí, pues, Entonces, cuando logramos esa sintonía, esa única energía entre nosotros, es cuando los trabajos tienen el éxito que se ha planificado. ya, profe. Gracias. Gracias. He entendido muchas cosas. Bien, muchísimas gracias por su presencia. Estudie, lean. Si no pueden leer el libro, pues audiolibros hay. Y un libro que nos va a ayudar en entender esta facultad, y no solamente la de psicografía, sino nuestras otras facultades también, ¿sí? Aún hasta los sueños, es el libro Mensajeros, dictado por André Luis, psicografiado por Chico Javier. Mensajeros, no Misioneros de la Luz, que es otro, Mensajeros. Ahí van a poder ver, por ejemplo, cómo se ve aquello que nosotros miramos, ¿no ves? De colorcitos, como puntitos de colores, todos han visto, de colorcitos. En este libro te va a esclarecer cómo cada color es un espíritu, una entidad. Y por qué tú ves un puntito y no lo ves toda la figura del espíritu. Y te va a despejar muchas interrogantes que tenemos como personas, más allá de ser mediums, como personas tenemos dudas, te va a esclarecer este libro. Hay audiolibro también, Mensajeros. Escúchenlo, los que tienen la posibilidad, léanlo. Y van a despejar muchas dudas. Y más que despejar dudas, pues van a ver tus propias facultades y cómo las vas a desarrollar en la seguridad doctrinal para que tu facultad no tenga esos peligros, entre comillas, que simplemente se reducen por el cuidado que debemos tener. Entonces nos vemos el próximo ¿Puedo martes. hacer un comentario? Dale. No es pregunta, es un comentario justamente para las dudas que uno tiene, ¿no? Y siguiendo el consejo, estoy escuchando a imagino que es medium, ¿no? Este brasilero, algo así creo que se llama, que Luis habla Hu. mucho, exacto, que habla mucho de Chico Javier y Allan Kardec y todos. Y a mí me quedaba la anterior clase, bueno, una de las últimas que asistí, este, eso, ¿no? De que este libro de los espíritus, que los espíritus responden, que pasamos clases los miércoles, siempre me quedaba la duda y había preguntado quién era, qué espíritus son, de qué época, quiénes, cuándo, cómo, ¿no?
Y este medium explica que habían sido espíritus superiores. Entre ellos está Sócrates, está Aristóteles, está Descartes, o sea, muchos filósofos importantes, ¿no? De la edad antigua y edad media, media en realidad, antigua, ¿no? La edad media. Y la época de la Ilustración igual, están Rousseau, están muchos otros que habían sido ellos los espíritus que responden, y me ha parecido muy interesante, ¿no? Porque siempre tenemos esas dudas, esas curiosidades más que todo, más que dudas, curiosidades. Entonces, por favor, Juan, si puedes escribir exactamente el libro, porque a veces se nos va de la mente. Y sí, si hay esos audiolibros, los vamos a escuchar. Realmente es, a veces, entre que uno va en la movilidad, entre que uno está haciendo alguna otra cosa, puede perfectamente escuchar esos audiolibros y esos videos que son realmente muy ilustrativos también. Eso quería comentar. No, está bien, excelente. Luis Hussey es uno de los nuevos expositores espíritas, es un medium con formación espírita, si él se presenta. Medium de conformación espírita, y ahí está en todas las plataformas saliendo. En el libro de los mediums y en todos los libros doctrinales siempre está en la parte final, en algunos está al principio, qué espíritus han participado de la codificación de ese libro. Ya entonces, y también al final de cada tema, si hay algún comentario, ahí está diciendo, digamos, por decirte, Fenelón, o está Antonio de Pauto, está en el Evangelio, por ejemplo, está un espíritu amigo, que es la mentora de Divaldo Franco, Joana de Angelis. Y eso es lo que en sí ellos son los que van a dictar las aclaraciones, digamos, en lo que es el Evangelio, van a dictar las aclaraciones, las explicaciones de las frases que dijo Jesús en los Evangelios y de los apóstoles también que escribieron, ¿no es cierto? Van a dar en esos también, algunos dicen que son 5, otros dicen que son más, bueno, pero nosotros, digamos, doctrinalmente manejamos el camino, verdad y vida, el pan nuestro, fuentes de vida, los libros que complementan al libro del Evangelio. Y ahí tienes toda la explicación de la espiritualidad podríamos decir, en cada frase que han dicho y han escrito tanto Jesús, o sea, que ha dicho Jesús y los apóstoles lo que han escrito, digamos, Pedro, Juan y todos ellos que han escrito las frases y lo van a explicar los espíritus a qué se refería. Por ejemplo, cuando nos dan, Jesús dice, cuando alguien no te escucha en una ciudad o en una casa, sacúdete los pies. Y todos dicen, es una maldición eso. Bueno, en el pan nuestro nos explica y nos dice de que cuando Jesús dijo, sacúdete los pies, te estaba diciendo, sacúdete el enojo. Porque cuando alguien no te quiere escuchar, tú te enojas. Sacúdete el enojo, sacúdete la ira, el rencor, el odio, el resentimiento. Y continúa. Es eso lo que nos dan la espiritualidad superior, los espíritus superiores, que han tenido muchas vidas ya estudiando, meditando, aprendiendo en cada encarnación aquello que les faltaba, hasta llegar a ser un poquito más superiores de nosotros. Y por eso es que nos traen esos conocimientos para que nosotros también podamos ya continuar un camino ya más esclarecido, sin tantos obstáculos, sin tanta oscuridad.
Solo tenemos que tener eso, paciencia, dedicación y perseverancia. Y como tú dices, aprovechar cada segundo que tengamos libre para por lo menos escuchar o leer una frase que nos va a traer eso, conocimiento, esperanza, y nos va a aumentar nuestra fe. Bien, muchísimas gracias por su participación. Que Dios me los bendiga, me los cuide y me los proteja siempre.